Bueno, en esta tarde vamos a comenzar estudiando el capítulo 14 de Mateo. En el capítulo 13 ya vimos que se trató de Jesús enseñando a través de parábolas y mucha gente entendía, otra gente no entendía, porque Jesús explica de que aquellos que tienen interés y quieren crecer espiritualmente, sí van a entender la palabra de Dios. Y aquellos que no tienen interés, pues no la van a entender, lo van a ver simplemente como un cuento, como una historieta que se les contó, una adivinanza o algo así, y no le van a poner mayor atención porque hay otras cosas que son más importantes en sus vidas, las cosas materiales, y las espirituales no las tienen en mucha estima. Entonces, el capítulo 14 dice, en aquel tiempo, verso 1, 14:1, en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, dice, está hablando del rey Herodes. Este es el rey hijo. Cuando Jesús nació, hubo un rey que se llamó Herodes, que mandó matar a los niños en Belén. Cuando llegaron aquellos famosos reyes magos, ¿verdad? Los que le llaman reyes magos. Y se dio cuenta que había nacido el rey, pues mandó matar a los niños. Pero ese rey murió. Aproximadamente se cree que Herodes murió cuando Jesús tenía alrededor de 4 o 5 años, ¿verdad? Y ya ellos regresaron de Egipto. Y entonces vemos que este Herodes, el hijo, dice, en aquel tiempo Herodes, el tetrarca quiere decir que el reino estaba dividido en 4 partes. Quiere decir 4. Tetrarca quiere decir que él era rey de una 4ª parte de Israel. Y él le tocaba la parte de Jerusalén. Dice, Herodes el tetrarca se enteró de lo que decían de Jesús. O sea que llegó la noticia de la fama de Jesús hasta el rey Herodes. Y comentó a sus sirvientes, dice, o sea que hizo un comentario el rey. Ese, dice, es Juan el Bautista. Ha resucitado, dice. Por eso tiene poder para realizar milagros. O sea que el rey Herodes pensaba que Jesús era el mismo Juan que había resucitado. O sea, ahorita vamos a ver por qué pensaba así. Dice el versículo 3, en efecto, Herodes había arrestado a Juan el Bautista. Lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. ¿Qué había pasado? Que el rey Herodes le quitó la esposa a su hermano. O sea, se casó con la cuñada, ¿verdad? O sea, usted puede entender qué tipo de moral tenía este rey, ¿verdad? Entonces, Juan, mire lo que le decía Juan a este rey. Juan era un profeta atrevido, porque él se atrevió a decirle al rey que lo que estaba haciendo era un pecado, no estaba bien. Verso 4. Es que Juan había estado diciéndole al rey, la ley te prohíbe tenerla por esposa. En otras palabras, tú tienes tu esposa y luego ella es esposa de tu hermano y ahora como que nada más ya le hiciste tu esposa, ¿verdad? Entonces todo eso estaba fuera de la ley, fuera del orden. Entonces Juan se lo hizo saber al rey Herodes. Ahora imagínense cómo le habrá caído eso al rey Herodes y a la mujer, a Herodías. Entonces dice el verso 5 que por esa razón, porque Juan lo había puesto en evidencia ante todos, Herodes quería matarlo, dice, pero le tenía miedo a la gente. O sea que ganas no le faltaban a Herodes de mandar a matar a Juan. Pero como eso lo iba a poner en una posición más fea todavía, que había matado a un hombre de Dios, a un hombre que hablaba la palabra de Dios. Entonces él por eso tenía miedo a la gente, porque sabía que la gente si él lo mandaba a matar, se iba a dar cuenta. Porque consideraban a Juan como un profeta, dice.
Sí, la gente sabía que Juan era un hombre importante porque mucha gente, Juan llegó a ser conocido en toda la nación de Israel. Dice que venían de todas partes a ser bautizados. Juan era un hombre que estaba llamando a la gente al arrepentimiento, que que se acercara a Dios y que dejara la maldad, que dejara el pecado. Entonces, este Juan había sido encarcelado por Herodes y este Herodes, pues, yo me imagino que su conciencia le remordía, ¿verdad? Le remordía. Bienvenida, hermana. Le remordía su conciencia a este Herodes y pues él pensaba que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado, ¿verdad? Luego dice el verso 6, ahí narra Mateo cómo es que murió Juan el Bautista. En el cumpleaños de Herodes, que era el rey, la hija de Herodías bailó delante de todos, dice. Y tanto le agradó a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Instigada por su madre, le pidió, fíjese, dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Fíjese qué cosa tan terrible, ¿verdad? Mire el odio que le tenían a Juan, el odio que le tenía esta mujer. Esta mujer, yo me imagino que habrá pensado si Herodes, con el que estoy viviendo ahorita, me llega a correr. Imagínense, yo no tengo cara para regresar con mi ex, ¿verdad? Con Felipe, con su hermano que creo que se llamaba Felipe. Sí, Felipe. O sea que se iba a quedar sin ninguno de los dos, ¿verdad? La mujer. Tenía ese temor tal vez. Entonces ella lo que quería era deshacerse de Juan, el Bautista, para que su esposo se lo olvidara y ellos siguieran su vida ahí muy campante, ¿verdad? Como que no había pasado nada. Entonces pasó esto. Entonces esta muchacha fue y le preguntó a su mamá qué le podía pedir. Y pues yo me imagino que la mamá era una de esas mujeres muy dominantes, muy controladoras. Y le dijo, no, pues lo que nos conviene ahorita no es que te dé una casa o que te dé un palacio, no sé. Mejor la cabeza. Míralo, la tremendo corazón que tenía esta mujer. Mejor pide la cabeza del profeta. Dice. Con eso nos da a entender, hermanos, nos da a entender el nivel moral, el nivel de maldad que habitaba en el corazón de Herodes y de esta mujer. O sea que unos corazones bastante malvados, corruptos, con deseos de destruir al enemigo, a sus enemigos. En este caso, aunque eran hombres de Dios, no les importaba. Lo que les importaba era su posición y su deseo de mantenerse en el poder, haciendo y deshaciendo, aún viviendo de una manera desordenada, fuera de la ley. Sí, hermanos, dice el verso 9, el rey se entristeció, o sea, por esta petición. Quizás él nunca se imaginaba que le iban a pedir esto, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, dice, como diciendo, pues ya prometí esto, ahora si no lo cumplo voy a quedar mal, me voy a ver mal, aunque no sé si se vio más mal mandándolo matar o por lo que hizo, ¿verdad? Pero el caso es de que ya ve cómo es el hombre orgulloso. Y dice que en atención a sus invitados prefirió que no quedar como en ridículo de que no cumplió su palabra y ordenó que se le concediera la petición a la muchacha. Más que a la muchacha era a la mamá, ¿verdad? A Herodías. Y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Fíjese qué terrible actuación. Y luego el verso 11 dice, llevaron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, quien se la entregó a su madre. ¿Ves? Como diciendo, aquí está lo que yo quería. Aquí está lo que yo deseaba. Que este hombre no se siga metiendo en mi vida. Que este hombre no se siga metiendo en nuestras vidas, ¿verdad? Estas mujeres pues no
Y este hombre no tenía ningún temor de Dios, ¿verdad? Era gente totalmente malvada. Verso 12. Luego llegaron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y le dieron sepultura. Después se fueron y avisaron a Jesús. Lo que Mateo está poniendo, hermanos, es que él va a poner un contraste entre el rey Herodes, que es el rey que estaba vigente en ese tiempo en Israel, en Jerusalén, y lo va a contrastar con el rey Cristo Jesús, que es el rey del amor, el rey de la paz, el rey de la bondad, ¿verdad? Entonces es para que nosotros veamos también cuán corrupto es el poder mundano, el poder del mundo. La gente que está en el poder, ellos están ahí por ambición, están ahí no están ahí por amor ni por ayudar a su prójimo, ¿verdad? Sino están ahí para que ellos se enriquezcan y lleven una vida supuestamente de placer, ¿verdad? Aunque es una vida de pecado, ¿verdad? Entonces, lo que está haciendo Mateo es que está presentando este tipo de reinos que hay en el mundo y luego va a presentar a Jesús en contraste, ¿verdad? Que es un rey totalmente diferente. Entonces dice el versículo 13, vamos a entrar a esa parte donde vamos a ver a un Jesús que recibe la noticia y Jesús, pues me imagino que él se sintió triste, se sintió adolorido en sus sentimientos porque pues Juan el Bautista era un profeta, aparte de eso, él era su primo, era hijo la mamá de Juan era pariente de la mamá de Jesús. Entonces ellos eran prácticamente familia, ¿verdad? Eran primos. Entonces yo imagino que habrán crecido juntos, han tenido una niñez, nada más se llevaban 6 meses de diferencia. En fin, cada quien tenía su ministerio, pero vemos de que esto pues fue una noticia fuerte para Jesús. Y dice el verso 13, cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Fíjense que aquí vemos a un Jesús sensible, a un Jesús que está en duelo, que está sufriendo la pérdida de un ser querido, de un ser cercano, de un amigo, de un compañero. Y vemos a Jesús que se retira en una barca a un lugar solitario. Yo me imagino que él estaba triste y se fue a estar solo un momento, unos días, no sé. El caso es de que parece que le pegó fuerte esta noticia a Jesús, ¿verdad? Dándose cuenta de que la violencia estaba presente, el enemigo estaba ahí presente tratando de detener el reino de Dios, el reino de los cielos. Pero, y él sabía de que lo que le había pasado a Juan, también le iba a pasar a él, que él iba a ser perseguido, que él no iba a ser aceptado por mucha gente, que él iba a ser rechazado y que al final también a él le iban a quitar la vida, ¿verdad? Jesús lo sabía, entonces él va y está un tiempo solo, ¿verdad? Yo me imagino tratando de digerir este momento. Y qué tan importante es cuando uno tiene ese tiempo, ¿verdad? Cuando se le pierde a un ser querido o un amigo cercano. Y es importante que tengamos un tiempo de reflexión. Y Jesús sabía que Juan estaba ya con el Señor, ¿verdad? Pero de todas formas duele, ¿verdad? Duele las formas en que pasan las cosas. Y Jesús sabía de que él también le podía pasar algo así. Y también, hermanos, a los apóstoles le pasó también lo mismo, ¿verdad? Los apóstoles todos murieron de una manera dura, de una manera trágica. Fueron muertos a causa de llevar el evangelio, porque era algo que confrontaba la moral de las personas, ¿verdad? Entonces estamos viendo esto, que Jesús se retiró a un lugar solitario, pero el trabajo tenía que continuar, ¿verdad? Después de este tiempo, dice, las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados.
cuando Jesús volvió otra vez al pueblo, la gente se dio cuenta que ahí andaba y lo empezaron a seguir. Versículo 14, cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Esta es una palabra bien importante que Mateo quiere mostrar. Estamos viendo a un rey Herodes sin compasión. Sin compasión, mandó matar a este profeta de Dios. Y por otro lado está presentando a Jesús, un rey con mucha compasión. Totalmente lo opuesto, ¿verdad? Dice que cuando dice llegó al pueblo, a esos poblados, vio tanta gente y tuvo compasión de ellos y sanó, dice, a los que estaban enfermos. Estamos viendo a un Jesús totalmente diferente a un rey Herodes, ¿verdad? Un rey que se compadece de la gente, Jesús, y que siente la necesidad humana, él la siente como propia y él ayuda a la gente. Versículo 15, al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. Lo más lógico, ¿verdad? Bueno, le dice los apóstoles o los discípulos le dijeron a Jesús, mira, el tiempo ya se está poniendo, ya se va a anochecer pronto. ¿Por qué no los despides para que lleguen a algún lugar a comprar comida? Sí, entonces Jesús les dice en el versículo 16, no tienen que irse, contestó Jesús, denles ustedes mismos de comer. Desde luego que Jesús sabía que ellos no tenían comida, pero él está tratando de involucrar a sus discípulos a que ellos también empiecen a sentir esa compasión que él siente por la gente, ¿verdad? Empieza como a mostrarles que la gente necesita ser ayudada, ver en qué se le puede a ofrecer, ¿verdad? Para que por tanto tiempo que habían estado con Jesús. El verso 16 dice, no tienen que irse, contestó Jesús, denles ustedes mismos de comer. Pero ellos objetaron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Como diciendo, ni para nosotros alcanza. Como diciendo, nosotros somos 12 y tú 13. Y nada más hay 5 panes y 2 pescados. Dice, como ni para nosotros hay, ¿cómo quieres que les demos? Sí, hermanos, aunque Mateo tiene la manera rabínica de escribir, ¿verdad? Y si usted se fija, hay un 5 y un 2 hacen un 7, ¿verdad? Y para los judíos el número 7 quería decir algo que es completo, ¿verdad? Algo que llena las expectativas. Entonces, son 7 elementos que están ahí, dando a entender que eso es suficiente en las manos de Jesús para que él pueda multiplicarlo y hacer que suceda algo sobrenatural. Y también aquí estamos viendo de que así como Moisés, hermanos, en el desierto le pidió a Dios que cayera maná del cielo, ¿verdad? Aquí estamos viendo a un Jesús que también se preocupa por la gente y está ahí para hacer lo que está dentro de su alcance para ayudar a esta gente que estaba oyéndole, siguiéndole y llevando a sus enfermos para que también sean sanados. Entonces dijo Jesús en el verso 18, tráigamelos acá, les dijo Jesús. Y mandó a la gente que se sentara, dice, sobre la hierba. Yo imagino que estaban allá afuera en el campo, ¿verdad? Y había hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y dice, y mirando al cielo, los bendijo. Aquí estamos viendo de que Jesús va a hacer un milagro que los discípulos nunca habían visto, un tipo de milagro así. Yo creo que nosotros, ¿verdad? Y luego dice que después que le oró por estos alimentos y los bendijo, luego partió los panes, dice, y se los dio a los discípulos. Aquí estamos viendo de que
Él está haciendo que sus discípulos participen. Él quiere que sus discípulos sean parte de esa actividad. Dice, y se lo dio a los discípulos quienes lo repartieron a la gente. Jesús está buscando que también la gente se identifique con sus discípulos y sus discípulos se identifiquen con la gente. O sea que pueda haber una relación, una identidad ahí entre ellos. Verso 20, todos comieron hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. O sea que eran 12 discípulos, cada uno participó y dice que lo que sobró después que comió toda la gente, dice que sobraron 12 canastas llenas de pedazos, dando a entender de que Jesús proveyó más de lo que se necesitaba. O sea que Jesús proveyó más que suficiente. Y luego el verso 21 dice, los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Pues algunos han calculado, ¿verdad? De que si eran como 5,000 hombres, tal vez otras 2,000, 3,000 mujeres, yo no sé. Y niños, pues no dicen cuántos, pero lo que Mateo quiere enfatizar es de que Jesús también se interesa no solo por los hombres, sino también por las mujeres y por los niños, ¿verdad? Por eso Mateo pone esto, ¿verdad? Porque todos tienen necesidad, no solo los hombres, tanto los hombres como las mujeres y también los niños, ¿verdad? Entonces, este es un milagro, hermanos, que muestra un corazón bondadoso, un corazón compasivo de este rey que ahora están conociendo la gente de Israel, ¿verdad? Entonces, es bien importante esto, ¿verdad? Es bien importante porque pues, podemos ver el contraste entre un tipo de gobierno y otro tipo de líder. Aunque Jesús no era un líder político, pero era una persona que se interesaba por la gente, ¿verdad? Y lo que da a entender que el reino de los cielos es un reino de compasión. Debe ser un reino de compasión. Las iglesias deben de compadecerse de las personas que están en necesidad, ¿verdad? A veces el gobierno también se compadece tiene programas, ¿verdad? Tiene programas de bienestar, pero eso fue saliendo a partir de que el cristianismo fue avanzando, ¿verdad? En los distintos países, porque antes a la gente que estaba bajo el gobierno, el gobierno no se interesaba tanto en la gente que ellos estaban encima de ellos. Entonces, esto pues es un reflejo de cómo el evangelio, la palabra de Dios, el ejemplo de Jesús ha venido a impactar a las sociedades en el mundo, ¿verdad? Que debemos de tener compasión por la gente. Sí, tal vez pudiéramos reflexionar, ¿cómo es el gobierno? ¿Cómo es el gobierno de tu país, verdad? ¿Cómo es el gobierno de tu país? ¿Se interesa en ayudar a los hombres, a las mujeres y a los niños? ¿Verdad? ¿Se interesa en bienestar de ellos? ¿Qué diferencias notables puedes ver entre Herodes y Jesús? ¿Qué diferencias notables puedes ver? Desde luego que están a la vista, ¿verdad? Porque vemos a un rey cruel, un rey despiadado, que solo se interesa en los placeres y no se interesa en el bienestar de la gente. Al contrario, está en contra de los que llevan la palabra de Dios. Mientras que Jesús es todo lo contrario, lleva la palabra de Dios, pero también se interesa bastante en la gente, ¿verdad? Y tal vez usted les pudiera yo preguntar hoy a ustedes, ¿a quién preferirían hoy como rey, como gobernante? ¿Quién sería el gobernante ideal hoy para ti? Y esta es una pregunta que tal vez pues no hay lugar a dudas, ¿verdad? Que Jesús es el líder, es el rey que está por encima de cualquier rey de este mundo. Entonces podemos ver eso, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo, hermanos, es de que
este capítulo 14 lo que está llevando es a que a sus discípulos vayan descubriendo y creciendo en fe. Porque acuérdense que el capítulo 13 termina diciendo de que Jesús no pudo hacer milagros en ese pueblo donde él vivía por la incredulidad de ellos. O sea que para que Dios se pueda manifestar necesitamos creer en Jesús, creer en el poder que él tiene, en su bondad, que es un rey bondadoso, compasivo. Entonces vamos a seguir. Capítulo 14, versículo 22. Vamos a entrar a lo que es Jesús camina sobre el agua. Bueno, aquí vamos a ver algo cómo es que Jesús tiene un poder sobrenatural, un poder de caminar sobre las aguas, ¿verdad? Y esto nos va a mostrar cómo sus discípulos están en un nivel de fe muy pobre todavía, pero Jesús va a seguir trabajando con ellos y tal vez es hasta el final del libro de Mateo, que todavía sus discípulos no han descubierto quién es realmente Jesús, porque ellos están viendo a un Jesús que les puede ayudar en las cosas físicas, ¿verdad? Que soluciona sus problemas de salud física y salud de su economía, sus necesidades de comer, en fin. Pero Jesús es mucho más que eso, porque Jesús es alguien que vino a traer el reino espiritual a la vida de las personas, de todo el mundo. Entonces, no es solamente lo material, sino lo primero que Jesús vino a traer es la sanidad espiritual, que el ser humano pueda ser restaurado del pecado y que pueda tener la esperanza de una vida eterna. Entonces vamos a entrar a esta parte de cuando Jesús camina sobre el agua. Juan capítulo 14. Es bien importante, hermanos, que entendamos el proceso. Es un proceso de desarrollo de fe, ¿verdad? Entonces Mateo lo está presentando, cómo es que la gente pues buscaba a Jesús más que todo por lo material, por la sanidad física y por la comida, en fin, todo eso. Y Jesús en otra parte de la Biblia, creo que es en Juan, les dice, no me busquen por la comida que perece, dice. No me busquen por la comida física, materiales. Búsquenme por la comida espiritual, dice, porque esa permanece para vida eterna, dice. Entonces es bien importante desarrollar esa parte de la fe, ¿verdad? De que nuestra fe no es solamente para lo material, buscar a Jesús para lo material. Porque mucha gente, hermanos, va a la iglesia porque dice, yo quiero ir a la iglesia porque, pues como ando enfermo, pues yo sé que Jesús me va a sanar. Y como no tengo trabajo, Jesús me va a dar un trabajo. Y así, ¿verdad? Como tengo problemas con mi familia, pues Dios va a sanar mi matrimonio. Y empieza, y sí, Dios lo puede hacer, no estamos diciendo que no. Pero lo más importante es que usted aprenda a tener una relación espiritual y cercana con Dios, ¿verdad? Porque eso le va a ayudar en todo, en todo lo demás, ¿verdad? Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá, dice, por añadidura, ¿verdad? Y esto es bien importante. Pero este es el proceso de la fe, ¿verdad? Vamos a entrar al capítulo 14, versículo 22. Después que Jesús alimentó a estas personas, dice el verso 22, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaron al otro lado mientras él despedía a la multitud. O sea, le dijo a sus discípulos, ya comieron, pero yo me voy a quedar a conocerlos más personalmente, dijo Jesús a esta gente. No solamente quiero predicarles, sino quiero saber cómo se llaman, quiénes son, en fin, tener una interacción de comunicación, conectarme un poco más con ellos. Porque, hermanos, esto es bien importante, ¿verdad? Sobre todo en las iglesias. Que la gente no solamente llegue, oiga y se vaya, ¿verdad? O llega, coma y se vaya, sino que haya una interacción, una relación más cercana, que uno puede identificarse más con las personas. Y eso es lo que estaba haciendo Jesús.
Le digo a sus discípulos, ustedes adelántense en la barca, yo voy a quedar aquí con la gente, voy a platicar con ellos, voy a hacerme más amigo de ellos, ¿verdad? Entonces, es lo que hizo Jesús. Verso 23, después de despedir a la gente, subió a la montaña, dice, para orar a solas. O sea que después de todo ese día de trabajo tan intenso, tan pesado, después de despedir a la gente, Jesús todavía dice que se fue a un lugar de la montaña solo, ¿verdad? Y ya era de noche, hermanos, ya era de noche, porque ya estaba oscureciendo cuando sus discípulos cruzaron en la barca el lago. Y vemos a un Jesús, hermanos, que todavía necesita siempre entrar en contacto con Dios, con el Padre, para que Él siempre esté con el ánimo y con la fuerza de hacer su ministerio, Y si nosotros no estamos con la fuerza espiritual, hermanos, pues no vamos a poder. Y dice, al anochecer estaba ahí solo, subió a la montaña a orar. O sea, sus discípulos ya no estaban con él, ni la gente. Dice, verso 24, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra. Y luego dice que estaba pasando una situación. Dice, la barca estaba siendo zarandeada por las olas porque el viento era contrario. Imagínense, después de un día de trabajo, en la noche, ellos estaban yendo hasta su pueblo para dormir en sus casas, yo me imagino. Y vemos que ellos están batallando remando en contra del viento. Como quien dice, no podían avanzar porque el viento era contrario. El viento es más fuerte que la fuerza humana, ¿verdad? Y dice el versículo 25 que estaban en esa situación los discípulos. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Imagínense ustedes, Jesús se acerca a ellos en medio de la situación difícil. Verso 26, cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Nunca habían visto a una persona caminar en la noche y sobre el agua y con un viento fuerte en contra. Y lo primero que ellos pensaron, dice, es un fantasma, gritaron, dice, de miedo. Sí, hermanos, esta era una situación inesperada que ellos nunca se la imaginaron. Sin embargo, vemos de que Jesús sabía dónde estaban sus discípulos, sabía hacia dónde se dirigían, y él venía y los alcanza, ¿verdad? Los alcanza y se presenta a ellos. Versículo 27, pero Jesús les dijo enseguida. Jesús sabía que ellos estaban pensando cosas que no sabían, no habían podido entender lo que estaba pasando, pensaban que era un fantasma, tenían miedo, pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. O sea, aquí vemos a un Jesús que viene en auxilio de sus discípulos, viene en auxilio de sus amigos, de sus compañeros. Y dice, y Jesús lo que quiere es que sus discípulos encuentren la paz, se encuentren tranquilos, a pesar de las circunstancias, ¿verdad? A pesar de las circunstancias. Verso 28, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Mire, el apóstol Pedro, pues se le conoce como el apóstol que es bastante impulsivo, bastante impetuoso, ¿verdad? Y como que dice, yo creo que se puso a pensar, bueno, si Jesús está en el agua, pues si es él, le voy a decir que me permita llegar hasta él caminando sobre el agua. Nosotros podríamos decir que es casi una locura lo que está diciendo, ¿verdad? Pero Jesús no le dice nada, simplemente le dice, ok, le dijo, si quieres venir, ven, le dijo Jesús. Si eso es lo que quieres hacer, quieres venir hasta mí caminando sobre el agua en medio de este viento tan fuerte y estas olas tan bravas, pues vente, le dijo Jesús, no hay problema, ven. O sea, Jesús no lo desanimó, sino que quería que Pedro descubriera por sí mismo lo que iba a pasar, ¿verdad?
Pedro dice el verso 29, Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. No sabemos cuántos pasos dio, no sabemos si caminó 5 metros, 10 metros, 15 metros, no sabemos. El caso es que estaba yendo en dirección a Jesús y estaba logrando el objetivo de caminar sobre el agua igual que Jesús. Dice, pero el verso 30 dice, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. O sea que las circunstancias de lo que estaba a su alrededor, que era el viento y las olas fuertes, pues empezó a darse cuenta de que en realidad sí, yo me imagino que tal vez la ropa, el viento se la llevaba así. Imagínense cuando hay mucho viento, cómo se hace la ropa, ¿verdad? Y yo me imagino que el agua le pegaba en la cara por las olas tan fuertes. Y dice que cuando empezó a darse cuenta de lo fuerte que estaba el agua, el viento y el agua, dice que empezó, sintió miedo, dice, perdió la confianza y comenzó a hundirse. Entonces gritó, ¿verdad? Gritó, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Y dice que el verso 31, enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. O sea, le habló de una manera un poco fuerte y, y dice que le dijo, hombre de poca fe, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces vemos cómo Pedro, hermanos, Pedro recibe este llamado de, sí, podemos decir de atención, de que él no había tenido la suficiente fe para mantenerse en lo que él había pedido, ¿verdad? En lo que él había pedido, aunque era algo sobrenatural, ¿verdad? Lo que estaba pasando. Parece que ya lo estaba logrando, pero vemos que al final no pudo sostenerse. Entonces Jesús le dice que le dice que es un hombre de poca fe porque él dudaba o dudó, ¿verdad? De ese momento. Y vemos que Jesús lo toma de la mano, lo levanta. Y imagínense cargar a un hombre, Jesús sobre el agua y todavía cargar a Pedro. Toda la fuerza que tuvo que hacer para cargar a este hombre, ¿verdad? Y Jesús no se hundía, no se hundió. Él pudo cargar a Pedro y sacarlo del agua, dando a entender la fuerza y el poder que Jesús podía tener, desde luego de una manera sobrenatural. Un poder dado que Dios le había concedido, le estaba dando. Y luego dice que cuando subieron a la barca, yo imagino que ahí va Jesús llevando a Pedro cargado a la barca. Y dice que cuando subieron a la barca se calmó el viento. Se calmó el viento. Qué experiencia tan, podríamos decir, tan emocionante, ¿verdad? Tan emocionante que vivió Pedro en esa noche. Yo creo que nunca en su vida se le olvidó, ¿verdad? Nunca en su vida se le olvidó esa experiencia de que él pudo caminar un poco sobre el agua, pero luego se empezó a hundir. Pero descubrió que Jesús estaba ahí cerca de él para ayudarle, ¿verdad? Y a veces, hermano, a veces la fe no es suficiente. La fe nuestra no es suficiente. Pero de todas formas, la fe que nos falta, Jesús pone su poder, Jesús pone su fuerza para sacarnos adelante, ¿verdad? Para sacarnos lo que a nosotros nos falta, Él lo pone, ¿verdad? Él lo pone para que nosotros podamos aprender de las experiencias, de que aunque a nosotros nos falte la fe, Él complementa, Él no nos falla, en otras palabras. Porque a veces nosotros no tenemos la fe suficiente para lo que le pedimos al Señor, cuando sabemos que es algo difícil, algo complicado, casi imposible. Pero vemos que a Pedro le faltó la fe, pero lo que no le faltó fue la mano poderosa del Señor, que lo sacó
que lo sacó adelante. ¿Ya? Y lo cargó y se lo llevó hasta la barca. Entonces, aunque aquí no lo dice, pero Pedro ya no podía caminar sobre el agua, pues ya terminó ese pequeño momento de que sí lo pudo hacer. Entonces, perdió la fe, perdió la confianza, pero Jesús no lo decepcionó ni lo dejó hundirse, sino que lo sacó y se lo llevó a la barca. Se calmó el viento. Y luego dice el versículo, y los que estaban, verso 33, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Esta es la primera vez, hermanos, que en el Evangelio de Mateo los discípulos reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Sí. Tuvo que pasar esta experiencia en el mar, ¿verdad? Esta experiencia con Pedro. Ellos fueron testigos de todo lo que pasó. Y eso, el resultado fue que ellos quedaron tan sorprendidos que no les quedó sacar otra conclusión de que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Cuando dice verdaderamente, quiere decir no es algo falso, no es algo ilusorio, no es algo que nos contaron, es algo que lo hemos visto y lo hemos vivido en este momento, ¿verdad? O sea que fue una experiencia que hizo que ellos descubrieran que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. Y eso es lo que Jesús quiere, hermanos. No quiere que nada más lo veamos como un sanador, como que nos sana de las enfermedades, o que lo veamos simplemente como alguien que nos puede conseguir trabajo, ¿verdad? O que nos puede solucionar nuestro matrimonio, problemas o con los hijos. No, Jesús es mucho más que eso. Él es el Hijo de Dios que vino a traernos la vida eterna completa, ¿verdad? La vida eterna. Entonces, esto es lo que Jesús quiere que descubra, que nosotros descubramos como cristianos, ¿verdad? Esto pasó en el contexto del lago, cuando todo estaba oscuro y solo con sus discípulos. No pasó ahí donde estaba la gente, con los 5,000. Aunque ellos comieron, ellos no sabían cómo es que habían comido. Aunque los discípulos sí lo sabían, porque nada más tenían 5 panes y 2 peces. Pero esto es el desarrollo de la fe. Estamos viendo cómo la fe se va desarrollando. Primero fue con el milagro de los panes, con los peces, y luego este milagro en el mar. Y los discípulos están participando y se están dando cuenta, ¿verdad? O sea que es una fe que se va desarrollando en base a estar viviendo con Jesús. Sí, no sé si usted puede darse cuenta de eso. O sea que los discípulos estaban presentes físicamente con Jesús en los eventos que Jesús estaba haciendo cuando ellos descubrieron quién era Jesús. No es lo mismo que te lo cuenten a que tú estés ahí presente. No es lo mismo que alguien te cuente algo que pasó, como que tú lo vivas, que lo vivas en carne propia, ¿verdad? En el momento. Entonces, bien importante esto para el desarrollo de la fe de los discípulos. Entonces, dice que esto fue lo que ellos fueron conmovidos a hacer. Dice el verso 30 y ¿qué es? 33. Y a los que estaban en la barca lo adoraron. Los que estaban en la barca eran los discípulos, ¿verdad? Y cuando dice que lo adoraron, es que ellos sabían que no podían adorar más que a otra persona, que a nadie más que no fuera Dios, ¿verdad? Entonces aquí están dando a entender que ellos están reconociendo la divinidad de Jesús, ¿verdad? Que Jesús es divino, es el hijo del Dios verdadero. Y él es Dios también, ¿verdad? Por ser de la misma naturaleza del Padre. Verso 34. Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genesaret. Genesaret es el pueblo que está en los pueblos que están en esa región. Y luego dice, los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores. Le llevaban todos los enfermos, dice. Sí. O sea que a Jesús lo miraban como un sanador.
Y ese es el contraste entre los que son discípulos de Jesús y los que todavía no son discípulos de Jesús. O sea, los discípulos de Jesús saben que Jesús es divino, ¿verdad? Mientras que los otros simplemente lo ven como un sanador, ¿verdad? Y luego dice, ¿dónde llegamos? Le llevaban todos los enfermos. Verso 36, suplicándole que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, ¿verdad? El borde de su manto. Y quienes lo tocaban quedaban sanos, dice. ¿Ya? O sea, Jesús nunca despreció a ningún enfermo que venía a buscar sanidad hacia él, ¿verdad? O por medio de él. Y él siempre mostró esa bondad, esa compasión, porque él sentía la necesidad humana, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo es que esto es un proceso, ¿verdad? En los discípulos ya sabían que él podía hacer mucho más que eso, ¿verdad? Y luego el asunto es que aún los discípulos pensaban de que Jesús podía ser un líder nacional, un líder político, aunque Jesús nunca lo quiso, ¿verdad? Ni lo buscó. Él dijo que su reino no era de este mundo, ¿verdad? No era de este mundo. Así que hasta ahí dice que vemos a un Jesús poderoso, compasivo, que tiene poder sobre las enfermedades, tiene poder sobre el mar, tiene poder sobre todos los elementos, ¿verdad? Todos los elementos. Dando a entender con esto de que Él es un Dios todopoderoso, ¿verdad? Es Dios todopoderoso, pero que muchos todavía no lo alcanzan a descubrir, ¿verdad? No lo alcanzan a descubrir. Bueno, no sé si tienen algún comentario. ¿Qué les pareció esta historia o estas historias? Me gustaría que comenten. ¿O ya se me durmieron? ¿No se han dormido por allá? No, hermano, estamos escuchando. Ajá. ¿Y cómo ven estas historias? Porque a mí lo que me interesa es que ustedes puedan darse cuenta que se está desarrollando un proceso de fe. Amén. ¿Verdad? Un proceso de fe. Muy interesante la palabra de Dios. Ajá. Yo le pregunto ¿cuánta fe tiene usted en Jesús? 100%. Ah. Yo 100%. 100% dice la hermana, ¿verdad? 100%. Aunque yo quiero que ustedes vean de que en esta experiencia que tuvieron en el lago, ¿verdad? En la noche, Jesús le dice a sus discípulos que se adelantaran. ¿Usted cree que Jesús sabía que iba a venir una tormenta? Sí. ¿Ah? Sí Sí. sabe, Jesús sabe todas las cosas, pero no le dijo a sus discípulos, va a haber una tormenta, sino le dijo, vayan, adelántense. Y los discípulos dice que en la madrugada, en otras Biblias dice que la tercera vela de la noche. Los judíos contaban la noche en cuatro partes. La primera vela era de 6 de la tarde cuando oscurecía a las 9 de la noche. La segunda era de las 9 de la noche a las 12. La tercera vela era de las 12 a las 3 de la mañana. Y la última, la cuarta vela, era de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, cuando amanecía, la mera madrugada antes de amanecer. Y otras versiones dice que era la cuarta vela de la noche. O sea que ya estaba entre las 3 de la mañana y las 6. O sea que ya habían remado como 6, 8 horas, 9 horas. Imagínense, estaban cansados. Y el viento contrario y la tempestad ahí. Y a veces, hermanos, no nos damos cuenta de que hay tempestades que Dios sabe que vamos a pasar por tempestades. Dios sabe que vamos a batallarle un poco, ¿verdad? Pero Él llega siempre a tiempo. Él llega y se presenta a sus discípulos y les dice, no tengan miedo, no tengan miedo, soy yo. Y a veces, pues nosotros queremos que Dios se manifieste de cierta manera, ¿verdad? Y a veces no estamos preparados a veces, fíjese, hermano, de que a veces
pedimos cosas que aunque Dios sabe que no van a ser 100% como las pedimos, Él nos permite que le pidamos, como Pedro, ¿verdad? Él le permitió que Pedro le pidiera. Nunca le dijo, ¿sabes qué? No vas a poder. ¿Sabes qué? Te vas a hundir, te va a dar miedo. No le dijo nada, simplemente trátale, dijo, vente, ven. Y a veces, la Biblia dice, hermanos, que a veces nosotros no sabemos. Pablo dice allá en Romanos 8, que a veces nosotros no sabemos cómo pedir. Allá en Romanos 8 dice eso. Porque a veces queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. Y Dios tiene su plan. Dios tiene su plan. Él sabe cómo lo va a hacer. Y eso es lo que Pedro hizo. Él pidió algo que... ¿Y para qué lo pidió? Sí. ¿Qué es lo que quería comprobar? De todas formas, Jesús le dijo, ok, ven, le dijo, vente caminando sobre el agua, pero al final se dio cuenta Pedro que lo que pidió estaba muy complicado. Sin embargo, Jesús no se lo prohibió. Al final vemos que Jesús tiene que salvarlo. Al final Jesús es el que termina rescatando a Pedro porque su fe no fue lo suficiente. Y déjenme decirles, hermano, déjenme decirles algo que espero que no lo tomen a mal. Nuestra fe nunca va a ser suficiente. Podemos tener fe y podemos tener mucha fe, pero siempre Dios va a hacer más de lo que nosotros necesitamos. Dios va a hacer más de lo que nosotros podemos entender. Va a ser más de lo que de lo que nos conviene, ¿verdad? Porque a veces a veces yo puedo tener fe de que Dios va a hacer tal cosa, pero tal vez Dios lo va a hacer de otra manera que va a ser todavía mejor. No lo va a hacer como yo lo pienso. Entonces, a veces nuestra fe, a veces tenemos fe de que Dios va a hacer las cosas como yo me las imagino. Y eso es lo que Pedro pensó, ¿verdad? Yo lo voy a lograr. Y no lo estoy diciendo para desanimarlos, no, siempre hay que tener fe. El caso es que, como podemos ver aquí, nuestra fe a veces no es suficiente, pero Jesús es suficiente. Esa es la enseñanza de este capítulo, ¿verdad? Bueno, le dice hombre de poca fe o mujer de poca fe, ¿verdad? Puede ser también. El caso, hermanos, es de que yo le voy a hacer una pregunta. Tenemos fe de que Dios nos puede dar la vida eterna. ¿Usted tiene fe que Dios le puede dar la vida eterna? Amén, amén. Amén. Claro que sí, Amén. claro que sí, hermano. Amén. Ese es lo que Dios quiere que confiemos, lo máximo que Dios quiere que nuestra meta sea esa. Que sepamos que que Cristo no nos va a fallar, Amén. ni Dios nos va a fallar en lo que Él nos ha prometido, que es la vida eterna. Tal vez no nos dé todo lo que querramos en este mundo, físicamente hablando, tal vez no nos lo dé todo, lo que nosotros decíamos, pero lo que sí garantiza que nos va a dar es la vida eterna. Y ahí es donde tenemos que tener la fe bien firme. Porque hay gente que, como le digo, a veces piensa de que Dios nos tiene que dar todo lo que nosotros le pidamos. Y no necesariamente. Pedro no le dio todo lo que le pidió, ¿verdad? O sea, que le dijo, sí, ven, le dijo. Pero tú vas a darte cuenta que tú no vas a poder. Pero tú te vas a dar cuenta solo, ¿verdad? Pero eso no te va a hacer menos discípulo, no te va a hacer menos que yo te deje de amar, que te deje de cuidar. No. Jesús pone lo demás, ¿verdad? Lo que nos falta. Él nos garantiza que Él murió en la cruz por nosotros y resucitó por nosotros para que la vida eterna sea una garantía, ¿verdad? Y este es un proceso, ¿verdad?, de fe que estamos viendo en Mateo. Más adelante vamos a ver que en el capítulo 17 vamos a ver que también le vuelve a decir a sus discípulos, hombres de poca fe. No hemos llegado ahí, pero vamos a llegar al capítulo 17 y le vuelve a decir, ustedes son hombres de poca fe. Entonces, y ese es el asunto, que aunque somos hombres de poca fe,
Dios nos ha dado la bendición de descubrir quién es verdaderamente Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, ese es el énfasis de Mateo, hermano. Que nosotros sepamos que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios y que Él fue a la cruz por nosotros. Él, él nos ha conseguido un lugar en el reino de los cielos. Pero no es por nuestra fe, sino por lo que Él hizo. Nosotros confiamos en lo que Él hizo, pero lo que nos lleva a ese lugar es lo que Él hizo, su obra. ¿Verdad? Y nosotros lo que tenemos que hacer es confiar, creer que Él nos va a dar lo que prometió, ¿verdad? Y ese es el máximo objetivo de la fe, llegar a la vida eterna, ¿verdad? Bueno, mis queridos hermanos, ya hablamos una hora. Me gustaría que ustedes comenten algo porque ya se me secó la garganta. ¿Quién quiere comentar algo? ¿Nadie? Bueno, le pregunto algo, hermano. Sí, hermanita. Respecto a lo que dice de las velas, medían el tiempo por las velas era lo que usaban para alumbrarse. No, pero eso es otro tipo de vela. Ellos dividían la noche en 4 partes. De las 6 de la tarde, que se ocultaba el sol, a las 6 de la mañana, que amanecía, son 12 horas. Entonces, a cada cuarto de ese tiempo, que son 3 horas, las primeras 3 horas, le llamaban la primera vela. Vela. Usted tal vez ha escuchado la palabra que dicen, me quedé velando. Sí, o sea que se mantenían despiertos. Sí, eso quiere decir. Entonces, cuando una persona, hay un trabajo que se llama velador. Sí. Velador, no es el que hace velas, ¿verdad? Ni vende velas, sino es una persona que trabaja de noche despierto, cuidando un edificio o algo. El velador, que es de ahí viene la palabra vela, de que en realidad ellos en la noche usaban velas, sí usaban velas, ¿verdad? Pero para mantenerse despierto, por eso decían la primera vela, se les apagaba la primera vela y prendían otra vela. Entonces, la cuarta vela era de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Pero es una manera que ellos dividían la noche. Nada más que en esta versión le pusieron en la madrugada para que no tengamos, porque mucha gente no tiene ese, pues si dice vela, pues como que no entienden porque no se usa mucho. No se usa mucho ese término. Pero sí, es la madrugada, la cuarta vela. Sí. Bueno. Gracias, hermano. Sí, hermanita, con mucho gusto. Pero lo que yo quisiera que entendiéramos es de que cómo es a través de las experiencias que vamos viviendo con Jesús, vamos desarrollando nuestra fe. Y es lo que estaba haciendo Jesús con los discípulos. Los hizo participar en la alimentación de los 5,000 y luego en el mar. Ese mismo día tuvieron 2 experiencias fuertes y pudieron darse cuenta que Jesús es el Hijo de Dios, verdaderamente el Hijo de Dios, ¿verdad? Y que podían confiar en Él, que Él estaba en control de todo lo que pasaba. ¿Le da confianza saber que Dios está en control de todo lo que pase? Amén. Amén. Entonces, no hay por qué estar ahí con miedo. Yo imagino que si yo estoy en medio del mar y viene una tempestad y el mar se empieza a hundir, tal vez así, ahí voy a morir. Yo no, tal vez, ¿verdad? Yo no sé. Tal vez me mueran ahogado allá en el mar, en una tempestad, si estoy en un barco, no sé. Hay gente que se ha muerto así. Pero, aunque esa gente no se libró de la tempestad, pero por creer en Cristo tiene la promesa de la vida eterna. O sea que va más allá de lo que nos pueda pasar en este mundo. ¿Verdad? No sé si comprenden eso. Amén. La vida eterna es algo que Cristo nos garantiza. Amén.
Y puede ser que, como le digo, puede ser que en un viaje el avión se caiga. Y ahí me morí, ni modo. ¿Cuánto no se ha muerto en una caída de avión? O que un barco se hunda, o en un accidente de carro. Eso no quiere decir que Dios me falló, ¿no? No, me falló a mí, no. Es que puede pasar. Pero el asunto es que en mi fe yo sé que Dios me ha prometido algo mucho más allá después de esta vida física. De esta vida física. Y es donde Dios quiere que lleguemos, que confiemos en lo que Él nos ha prometido más allá, ¿no? Claro que nos puede ayudar en esta vida, no hay lugar a duda. Pero aún si nos llegara a pasar algo, tenemos la promesa de la vida eterna. Amén. Entonces eso nos consuela, porque bueno, sabemos que un día, aunque no nos muramos en un accidente de avión o de barco o de lo que sea, pues un día de viejito tal vez nos vamos a morir, ¿verdad? Pero nos vamos a morir. Y eso no quiere decir que Dios no nos ama, ¿no? Sí nos ama porque ya dio su vida por nosotros y ya nos prometió la vida eterna. Y esa es la fe, ese es el clímax de la fe, que creamos en la vida eterna, que es un regalo de Dios. Confiemos. Bueno, mis queridos hermanos, no sé si tienen alguna pregunta. Ya la siguiente semana podemos hablar del capítulo 15, porque el capítulo 15 también es algo bastante interesante, bonito. Vamos a ver cómo es que Jesús habla con lo que enseñaban en Israel en su época, las tradiciones. Dice que las tradiciones ya habían tomado un lugar más importante que los mandamientos mismos. Y él dice, no, dice, no puede ser eso. Las tradiciones nunca pueden superar los mandamientos. Los mandamientos es lo que hay que cumplir. Las tradiciones son secundarias. Dice. Y luego habla también de cómo es que él alimenta a otros 4,000, sana a una mujer que no era de Israel, porque se sale de la frontera de Israel, Jesús, dando a entender que la compasión de Jesús llega mucho más allá de la frontera, para las personas que no son del pueblo. Para todo aquel que tiene fe, es lo que quiere decir Mateo, que todo aquel que tiene fe va a recibir una bendición por esa fe que tiene en el Señor. Amén. Bueno, pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Por ahora, pues, no sé si no tienen preguntas. A mí me gustaría escuchar algo de ustedes, no sé, se quedan muy callados. ¿Está ahí la hermana Maribel? ¿Todavía está ahí? Sí, hermano, aquí estoy. ¿Qué piensa usted? Pues yo me pongo a meditar digamos, en esa historia cuando la fe de Pedro pues era bastante grande, porque al decirle Jesús, ven, pues al instante él caminó y no se hundió, pero yo pienso que a todos nos pasa que sabemos y tenemos confianza en Dios, en Jesús, que es nuestro Salvador, que Sí. Él está siempre presente en nuestra vida para ayudarnos de cualquier problema, pero tal vez a veces en medio del problema como que se nos olvida y tal vez nos entra la duda al momento y pues nos sentimos solos, tal vez que no tenemos la ayuda de Dios. Sí, en esa experiencia de Pedro, Sí, ¿quién falló? ¿Pedro o Jesús? no, pues Pedro, Pedro, ¿verdad? Jesús no. Jesús nunca falla. Ese es el punto que Jesús quiere mostrar, que aunque nuestra fe sea débil, Él permanece fiel con nosotros y no nos va a dejar hundirnos, Amén. a pesar de que nosotros dudemos, ¿verdad? Entonces, ese es el desarrollo de la fe. O sea que, porque a veces uno dice, bueno, es que tú tienes que tener fe. Y sí, todos tenemos algo de fe, unos más, otros menos. Pero nadie tiene la fe así 100% que digan, bueno, esto 100% estoy seguro que va a pasar. Bueno, puede pasar, ¿no? Pero
aun si no pasara, Jesús sabe por qué no pasó, Dios sabe por qué no pasó y qué es lo que Él tiene preparado para nosotros. Ese es el asunto, ¿eh? Porque si Jesús no hubiera sido compasivo, deja que Pedro se hunda. Y ahí a ver cómo le hace. No, es que precisamente Mateo está mostrando que Jesús es compasivo, a diferencia de Herodes, que Herodes es un rey cruel. Jesús no es cruel, Él sabe nuestra debilidad, sabe hasta cuánta fe tenemos, cuánto podemos hacer, cuánto podemos soportar. Pero aún así Él nos sigue amando y nos sigue respaldando. Bueno, pues le damos gracias a Dios por eso. ¿Sí? Podría ser que se distrajo, hermano, como nos pasa a veces a nosotros, que Sí, se distrajo. nos distraemos nosotros y como que nos desviamos un poco de lo que es el camino de Cristo, ¿no? En las cosas de Cristo, que a veces Sí, se nos a es veces bien nos fácil distraemos por otras cosas, ¿verdad? distraernos. Ujú. Pero aún Él siempre así, está ahí pendiente de nosotros. Dios nos conoce, Jesús nos conoce. Jesús sabía lo que iba a pasar, nada más que no le dijo a Pedro. Dejó que Pedro lo experimentara. Por eso Jesús estaba listo, porque dijo, cuando se empieza a hundir me va a gritar. Y por eso estaba listo, rápido lo agarró. O sea que nos muestra la presteza de Dios. Él sabe cuánto podemos aguantar, cuánto podemos soportar. Pero aún así Él no nos deja. Porque Él nos ama de verdad. Y es compasivo. Una persona que es compasiva es una persona que comprende al otro, su debilidad, su capacidad. Y eso es lo que Jesús, Mateo quiere mostrar en Jesús. Que Él es un rey compasivo que a pesar que nosotros no alcancemos con nuestros propios esfuerzos, nuestra propia fe, nuestra propia capacidad, Él nos sigue apoyando, nos sigue dando la mano, sigue sacándonos adelante. Y luego eso nos va a hacer madurar. Esa experiencia nos va a hacer madurar. Más adelante vamos a ver cómo en el siguiente capítulo 16, Pedro es el que dice, verdaderamente, dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Le dice. Ya por segunda vez se lo dicen, como diciendo, ya van prosperando, ya van avanzando. Y eso es lo que estamos viendo en este libro, que es un proceso. La fe es un proceso que se va desarrollando. Desde luego que cuando Pedro dice que cuando ya al final Pedro iba a morir, Jesús le dijo ahí en Juan, le dijo, hoy tú no sabes, le dice, pero tú vas a morir con las manos como yo, le dijo Jesús. En ese momento Pedro no estaba listo para morir por Cristo. Pero con el paso del tiempo, Pedro murió crucificado en Roma, ¿verdad? Lo mataron ahí crucificado y él pidió que lo crucifiquen de cabeza. Que no se sentía digno de morir como Jesús. Pero pasaron varios años hasta que Pedro ya tenía esa madurez de morir por Jesús, dar su vida por Jesús. Es un proceso, la fe es un proceso, pero en todo el proceso Jesús no nos abandona ni nos deja. Y es lo que estamos viendo aquí en Mateo. Tenemos un rey que se compadece de nosotros y que Él nos va a dar lo que necesitamos. Él sabe lo que necesitamos, cuándo y cómo. Así que tenga esa confianza. Amén. Bueno, si no hay preguntas por hoy, vamos a terminar la grabación y nos vamos a despedir con una oración. ¿Qué les parece? Amén. Amén.